Listo. Ahí está. Bueno, buenos días. Iniciamos este martes de tertulias en el Pedro Paz, esta vez con Hugo Adrián Morales, que en 10 minutitos, 12, presentará una conversa donde haremos una síntesis, o hará una síntesis de lo que ha sido esta tercer mesa de debates en coyuntura que dimos en llamar Arte, Ciencias Sociales y Cultura en el marco de la actual batalla cultural. Entonces, este martes de tertulia refiere a esos encuentros previos que tuvimos en esta mesa. La primera que fue virtual, donde estuvieron Beatriz Ragland y Daniel Vecino, que conversaron sobre la obra 1789. La segunda actividad de esta mesa fue presencial, donde hubo un debate acerca de arte, ciencias humanas y ciencias sociales, y la presentación de la obra Menú del Día. Y bueno, cerramos esta actividad con esta conversa de hoy. Así que Hugo, Adrián, podemos comenzar. Bueno, gracias, Bambina. Buen día a todas, a todos, a todes. Yo un poco antes de entrar en la mesa quería como un poco reivindicar estos encuentros de tertulias, ¿no? Del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y de lo importante que han sido para nosotros, para nosotras como colectivo. Yo digo, un poco la llegada de Milei ahí nos dejó a todos un poco desorientados en términos de que, bueno, Milei un poco el síntoma, ¿no? También de malos gobiernos, pero un poco la forma nos dejó a todos un poco desorientados y creo que el espacio de tertulia ha sido como para ir conversando no solo sobre las incertidumbres y las confusiones, ¿no? En las que nos fuimos acomodando, sino también para poner en tensión, en revisión. Yo digo, un poco vos traías, Bambina, el martes pasado las incomodidades disciplinares, ¿no? Cómo incomodarnos disciplinarmente, salir un poco ahí de las categorías que históricamente hemos tenido como marco de referencia y cómo leer las nuevas coyunturas, ¿no? Y, y ahí, en ese escenario, hemos ido construyendo nuestra propia agenda. Yo digo, a veces como colectivo es difícil, está bueno leer el contexto, pero también está bueno no siempre discutir lo que el poder instala como tema de discusión, ¿no? Y yo creo que ahí nosotros, si nosotros hemos podido ir construyendo nuestra propia agenda, no solo enunciando, no solo describiendo lo que va pasando, sino también anunciando una transición, otras narrativas, otro proyecto político, ¿no? No alcanza con solo denunciar o con solo describir, sino que también hay que proponer y creo que desde el centro hemos venido haciendo eso. Así surge un poco, al calor de eso, surge un poco esta tercera mesa, que es la de arte, ciencias sociales y cultura, y que yo traté por una cuestión explicativa, separarlas en tres momentos, ¿no? Uno, que fue el martes pasado, que fue la visita de Beatriz Raslan y Daniel Vejino, ¿no? Que vinieron un poco a contarnos la obra de 1789, que es una obra que relata como la Revolución Francesa, ¿no? De todo lo que sucede en ese momento histórico. Y que, algo que resaltaba Julio, que a mí me pareció muy importante, se entrena en Argentina en 1995, ¿no? En pleno contexto en el que de alguna manera el gobierno actual reivindica, ¿no? Luego se conforma el grupo Tambo Teatro y se reestrena la obra en el 2016, 2017 y 2018, y luego se vuelve a hacer este año, ¿no? Tres contextos o tres momentos históricos muy significativos en Argentina. Y algunas cuestiones que a mí me resultaron de lo que compartieron Beatriz y de lo que compartieron Daniel, es un poco que ellos decían, más que una obra, ¿no? Es una representación teatral de un evento popular. Y entonces ahí traen como que es la historia de la revolución, pero contada desde el pueblo, ¿no? Por el pueblo.
y que eso hace que de alguna manera en los espacios en los que se comparte, quienes están ahí, ¿no? En ese encuentro, en ese diálogo, se convierten un poco en una figura que hablaba Augusto Boal del teatro del oprimido, en esto de espectador, ¿no? Como que uno no sabe cuándo está dentro y cuándo está fuera de la obra, ¿no? Y después Beatriz trae algo que a mí me resultó como muy interesante, que bueno, vuelven a aparecer las consignas de la revolución, ¿no? ¿Qué pasó con esas consignas? ¿Qué sucede hoy con esas consignas, ¿no? Y cómo un evento que sucede varios siglos atrás, en otro contexto histórico, con otras particularidades, en otro momento, quienes participan o el público rápidamente se sienten identificados con eso, ¿no? En su carácter de revolución popular, en su carácter un poco desde abajo. Y Beatriz también decía, bueno, que la revolución no terminó, ¿no? Como, bueno, cuán vivo está ese proceso revolucionario. Y después, bueno, quedaban ahí como algunos interrogantes que yo creo que está bueno para sumarlos a la discusión, que es, bueno, cómo unir de alguna manera, qué pasa con todo eso que se mueve ahí, con todo eso que sucede con el público, bueno, cómo unirlo de alguna manera con la ciencia, cómo seguir construyendo, ¿no? Con ese público, cómo seguir hilando esto que a veces está separado. Y en palabras yo me quedo con una síntesis, que es como un poco en palabra de uno de los personajes, que decía, la síntesis es la obra, es la esperanza por la lucha popular, ¿no? Como eso, como un poco la síntesis de lo que había sido la obra. Y después pasamos al jueves, que en el jueves yo lo puse en dos momentos, ¿no? Uno, lo que fue el panel, que en el panel lo que se trató de hacer conceptualmente es ubicarnos un poco en el contexto y describirnos un poco la trama discursiva en la que nos encontramos, ¿no? Y ahí expusieron Ramón, bueno, Bambina y Alberto, pero en un primer momento se comentaba cómo el arte, yo digo, irrumpe en nuestras vidas, a veces eso que parece tan separado. Y yo creo que todos y todas en el transcurrir de nuestra vida nos hemos encontrado con, bueno, yo digo, con música. Ramón traía el tema del rock, ¿no? Pero la poesía o incluso una murga o muchas, yo digo, expresiones que hacen que irrumpan un poco o por lo menos problematicen ese nosotros que muchas veces tenemos, ¿no? Ese nosotros que a veces no tiene a todos, ¿no? Los otros. Entonces, cómo de alguna manera irrumpe y aparecen otros modos de pensar, otro modo de vivir que tensionan, bueno, nuestras crianzas, nuestra educación, nuestra cultura, nuestras formas de ver el mundo, ¿no? Y ahí se describía un poco, bueno, el tema de la batalla cultural. Ramón traía de manera muy oportuna el concepto de hegemonía, ¿no? De Gramsci. Y, y algo que yo digo que es para discutir o para pensar, es como, así como a veces la lucha popular ha ido aprendiendo, también la derecha ha ido aprendiendo, ¿no? Y cómo, de alguna manera, en la construcción de hegemonía, han ido reapropiándose de conceptos que históricamente han sido de la lucha popular, ¿no? Como que Milei llega con una consigna que es la libertad avanza. Y yo digo, hay que discutir cómo de alguna manera esa construcción de hegemonía ha ido, ¿no? Apropiándose de conceptos, de categorías, ¿no? De la lucha de los pueblos y cómo, bueno, volví a traer cómo a través de la educación, a través de la religión, ¿no? Y un poco a través de los medios, y yo digo hoy, las redes, se reconfigura esa hegemonía y cómo va construyendo básicamente subjetividades acríticas, ¿no? Que se naturalizan y cómo se impone de una manera, una forma de ver el mundo de la clase dominante a través de. ¿Qué pasa con la contrahegemonía? Aparecía ahí, bueno, esta fuerza contrahegemónica. Y a veces logra poner en tensión la hegemonía, pero también a veces esa contrahegemonía termina volviéndose hegemonía, ¿no? Y eso por ahí es el peligro
¿no? También de qué es lo que pasa con estas fuerzas contrahegemónicas, ¿no? Y bueno, también aparecía el tema del sentido común, que creo que tiene que ver un poco con eso, con ese pensamiento acrítico, y el buen sentido, ¿no? Aquel pensamiento que cuestiona, que interpela. También apareció el tema de la economía política, ¿no? Si la economía política puede ser permeable a lo sentipensante, ¿no? A lo corazonar, y cómo históricamente por ahí hemos estado atravesados por categorías como progreso, desarrollo, ¿no? Y demás, que tienen una linealidad o una temporalidad y que han permitido trazar de alguna manera un modo de vivir, y todo lo que no entra dentro de esa categoría de progreso y desarrollo no queda por afuera. Incluso las comunidades originarias y demás, como el atraso, la barbarie, ¿no? Y, a mí me gustó mucho algo que apareció, que creo que lo trajo Bambina, que es cómo indisciplinar las disciplinas, ¿no? En esto de la revolución del habitar, la alteración de alguna manera de la forma de estar en el territorio, y cómo volver a pensar la relación entre lo humano y lo no humano. Eh, de esto de volver a pensar, ella lo planteaba desde la economía política, pero cómo la economía política necesita escuchar, abrir esos poros, ¿no? De la escucha, del sentir, y de alguna manera por ahí, eh, yo digo, se puede ir como en esta necesidad de indisciplinar la economía política para alcanzar una, ¿no? Una dimensión del sentipensar, una mudanza epistémica que le permita como un poco abrir, hacerse permeable, ¿no? A otras formas, a otras praxis territoriales, y de alguna manera de ahí poder dialogar. Incluso yo lo pensaba con estas expresiones, ¿no? Con el arte, con lo que conmueve, con lo que duele, con lo que de alguna manera, yo digo, nos moviliza, nos sensibiliza. Y después, antes de entrar a la obra, creo que fue Alberto, que, que me pareció también como muy interesante, nos describía cómo también, yo digo que acá en San Luis pasó la ausencia de lugares, como de a poco, yo creo que recuerdo que una vez Emilio hablaba de eso, de cómo se construyen las ciudades para reproducir una lógica del capital, ¿no? Y pensaba, él contaba cómo la ausencia de lugares de expresión, para poder, como existía antes Panacea, un lugar que era transitado por todo y en el que habían obras de teatro, poesía, encuentros y demás, y también cómo esos espacios se han ido, ¿no? Transformando en otra cosa, y han dejado de estar, donde él decía que estrenaban estos tipos de obras, ¿no? Y nos trajo ahí la obra Menú del Día, como una obra distópica, que por ahí lo distópico es un poco lo catastrófico, ¿no? Lo deshumanizante, lo terrible, que viene a, de alguna manera, a tensionar esta utopía o este mundo utópico que hablaba Platón, ¿no? En la República, o el utópico de Tomás Moro. Y, y algo muy interesante que también me pasó con la otra obra es, bueno, desde dónde se enuncian estas obras, ¿no? Desde dónde se construyen, desde dónde se piensan, desde dónde se narran. Y Alberto contaba que él se la reencontró a esta obra en el contexto de pandemia, ¿no? Y que dijo, esta obra es hoy. Y cómo, bueno, ahí junto con Enzo Motura se pusieron a reescribirla, ¿no? Y bueno, nos trajo también un poco la discusión sobre el Estado, un poco la discusión sobre lo público, sobre lo privado, pero yo me quedé en algo que él trajo, que hizo una distinción entre lo pornográfico y lo erótico, ¿no? Y que la obra traía un poco esto de lo porno, ¿no? Que tiene que ver con transformar, con esta capacidad del capitalismo de transformar toda la vida en mercancía, ¿no? Y cómo lo porno es de alguna manera la transformación del cuerpo en mercancía, y cómo un poco la vida del capitalismo es eso, es todo el tiempo transformar no solo la vida, sino todas las condiciones que hacen posible la vida en mercancía.
Y él traía como en un juego ahí la antinomia de lo erótico, como aquella fuerza, como aquella energía vital, como el deseo, como el goce, que sí son indispensables para la reproducción de la vida, ¿no? Y él decía, bueno, en la obra se pone un poco en tensión eso, ¿no? Los pornos, los cuerpos, la mercancía, la utilización de la vida en mercancía y un poco la energía o la vitalidad. Y ahí, bueno, entramos como un poco en la obra, menú del día. Yo creo que esto a todos y a todas nos tiene que haber causado una sensación diferente, una obra, la verdad que yo me acordaba, hay una canción que le hacen a Chabela Vargas que se llama El Boulevard de los Sueños Rotos, que es básicamente el lugar el nombre que le había puesto al lugar donde vivía Chabela cuando se fue a vivir a España, que era un lugar donde decía toda la gente que vive ahí ha tenido como rotos sus sueños, ¿no? Y la obra es un poco personajes ¿no? Infancias rotas, mujeres de violencia y abandono, un personaje ciego, ¿no? Toda la obra transita un poco ahí, en un mundo y donde pasado y presente aparecen todo el tiempo, porque en un momento se dice cuando teníamos derechos, ¿se acuerdan? Cuando podíamos estudiar, qué tiempos aquellos, ¿se acuerdan? Trae como el hoy, ¿no? Como diciendo, y eso a uno lo conmueve. Y aparece el humor en toda esa tragedia, ¿no? Que Enzo, luego uno de los personajes, pero después ya en su rol de actor nos decía, bueno, el humor a veces sirve para digerir, ¿no? Sirve para poder asimilar algo que una realidad que a veces desborda, ¿no? La razón. Entonces, un poco eso, y bueno, obvio que aparece el tema de la alimentación, de la comida, y luego se reparten empanadas, se reparte vino, y bueno, y tiene un final que de alguna manera tiene que ver un poco eh, con eso, ¿no? Y aparece un policía y bueno, todo lo que se genera ahí y, y bueno, no quiero contar el final por si alguien no la vio y después la puede ver, pero bueno, uno queda como un poco, ¿no? Luego de haber compartido ese vino y esa empanada, queda como un poco ahí. Y me llamó mucho la atención porque eh, termina o cierra cantando, ¿no? Una actriz, digo, un personaje, y salimos todos a bailar. Y uno baila, pero baila con una sensación de que hay algo que todavía no termina de digerir, ¿no? Y en ese clima festivo de baile está como un poco, ¿no? Con una sensación. En el medio, un pequeño paréntesis hubo, ya para cerrar y decir dos o tres conclusiones, hubo un paréntesis en la obra en la que entra Ramón con dos canciones, ¿no? Luego de narrar el personaje de Joana, creo que es, que tiene un cuento un poco, ¿no? Una situación muy terrible de su vida, se conmueve, ¿no? Nos deja todo en una sensación como de mucho silencio y ahí muy movilizado, aparece Ramón con dos canciones, que una es de Fito Páez, que Día de los Grones, que es una canción que Fito Páez escribe luego de conversar con Liliana Herrero y que Liliana Herrero le cuenta la historia muy dura de su vida. Él escribe esa canción luego de escucharla y dice que a la mañana siguiente, cuando se despiertan los dos, Fito Páez se la canta. Y que narra básicamente el apocalipsis desde abajo, ¿no? La canción es básicamente eso, ¿no? Y, y luego una canción de la carta de Violeta Parra, bueno, es una carta que recibe, yo digo una noticia que recibe Violeta estando en Francia, sobre lo que, y bueno, una denuncia de lo que pasaba en su país. Que esa canción se describe mucho después, pero yo digo que vinieron de alguna manera, incluso en el intercambio después, una de las preguntas le dijeron, sí, ¿cómo pensaron esto las canciones? Porque fue como ¿no? Movilizante en varias dimensiones. Y bueno, un poco, yo digo, como síntesis de cómo poder, algunas preguntas que a mí me quedaron como para poder seguir hilando esto del arte
las ciencias sociales y la cultura, ¿no? Si yo me hacía esa pregunta, si alcanza con solo el pensamiento, ¿no? Para la revolución o para la lucha, ¿no? Es necesario conmoverse, es necesario sentir, pero alcanza también con solo conmoverse, ¿no? Alcanza también con solo sensibilizarse. Y bueno, ¿cómo ir hilando todos todos estos lenguajes o todas estas narrativas de la lucha popular e incluso yo digo, cómo hilar en esto de indisciplinar las disciplinas, yo que soy psicóloga, yo digo, al interior de las disciplinas también yo digo, la salud, lo mental en nuestro campo es prácticamente desvinculado del cuerpo y desvinculado de lo territorial, incluso al interior de la misma disciplina, ¿no? Cómo se ha fragmentado el conocimiento. Y cómo volver a disputar la idea de libertad, cómo volver a disputar la idea de Estado, ¿no? Queremos un Estado, queremos disputarlo, pero ¿qué Estado? ¿No? Queremos. ¿Qué pasa con lo... No, venía la hora distópico, bueno, pero ¿qué pasa con lo utópico? ¿No? En épocas de aquí ahora, de presentismo, de todo ya, ¿no? De pedidos ya. Eh, ¿Qué pasa con lo utópico? ¿Qué pasa con los proyectos? Bueno, hay como algunos interrogantes para continuar. Así que eso nomás.